Bueno, jóvenes, buenas tardes. Estamos ahora en la sesión número 1 para el quinto año de secundaria. El tema es triángulos rectilíneos y vamos con la resolución de problemas, ¿no? Pero para esto tenemos que manejar la teoría que se ha dado en el video teórico. De acuerdo a la teoría sobre teoremas fundamentales en triángulos, teoremas adicionales y manejar la clasificación de los triángulos. ¿Correcto? ¿Qué es un triángulo isósceles? ¿Qué es un triángulo equilátero? ¿Qué es un triángulo escaleno? Sobre todo dar énfasis al isósceles y al equilátero. Entonces vamos a comenzar con la resolución de los ejercicios, ¿sí? Acá hemos plasmado 5 ejercicios. El ejercicio número 1 nos indica lo siguiente, ¿no? Dice, el ángulo exterior de un triángulo rectángulo mide 140. El ángulo exterior. Y te piden calcular la medida del otro ángulo exterior de dicho triángulo, ¿de acuerdo? Te piden la medida del otro ángulo exterior. Bueno, como nos dicen que es un triángulo rectángulo, jóvenes estudiantes, dibujamos de esta manera, tomando como base a la hipotenusa para poder tener una mejor observación del problema, ¿no? Una mejor ubicación del problema, y colocamos acá el ángulo de 90 por ser triángulo rectángulo. Ahora, si el ángulo exterior de este vértice mide 140, el exterior, decimos que la suma del exterior más el interior en un vértice es 180, ¿sí o no? Por lo tanto, si él es 140, su adyacente será 40. Y de esa manera hallaste el ángulo interior. Ahora, si visualizamos la gráfica, tenemos ya este ángulo interior y conocemos el otro, que es 90, porque nos dijo que era un triángulo rectángulo. Entonces, no, podríamos hallar él, ¿no? Pero sería más rápido decir que la suma de dos ángulos internos, me da el externo, que es el teorema 2 de la teoría que se ha presentado, ¿no? Entonces, por ángulo exterior, x, porque nos pide x, ¿no? Nos pide este valor, es la suma de 40 más 90. ¿Y cuánto es 40 más 90? 130. Respuesta, jóvenes, 130 grados. Esa sería la resolución del problema número 1. Correcto, hay que interpretar bien el texto del problema, ¿no? Si te da el ángulo exterior, ¿no?, de un vértice, puedes hallar el interior, que quede bien claro eso. ¿Entendido? Y luego aplicar un teorema de la suma de dos ángulos externos, me da el externo y está resuelto con eso. El problema número 2 es un problema que nos presenta un gráfico de esta manera, ¿no? Ustedes lo están observando ahí en sus libros, en las páginas números 7 y 8, pues, de su material virtual, ¿no? Páginas 7 y 8, tenganlo en cuenta, por favor. Nos piden la razón entre x y y. Cuando nos colocan esta situación, es decir, x sobre y es una razón, pues, ¿no? Nos piden la razón, cuánto mide o cuánto es el resultado de ese cociente. Nos piden x sobre y. Y x y y están en un triángulo, ¿no? Entonces comenzamos a visualizar la gráfica que nos presenta el problema número 2 y podemos hallar inmediatamente el valor de y. Así es como en el triángulo ABC conocemos este ángulo interior 50 y este interior 20. Entonces aplicamos nuevamente, ¿no?, la suma de dos ángulos internos me da el externo, ¿eh? Claro, tener cuidado que cómo se determina un externo prolongando un lado, ¿no? Y acá está prolongado este lado, pues, ¿no?, para efectos del problema. Entonces y sería la suma de 50 más 20. Y está directo, ¿sí o no, jóvenes? 50 más 20, el resultado 70. Ya conoces el denominador, ¿eh? Ahora faltaría hallar x. Y podríamos calcular en este que hemos sombreado convenientemente, ¿no? ¿Qué decimos? En el triángulo CD, la suma es ángulo. ¿Cuánto es, muchachos? ¿Cuánto es, jóvenes? 180. Entonces, aquí reemplazamos y, 70 más x y más 40 igual a 180. ¿Ve? De ahí haciendo operaciones nos resulta que x vale 70. Entonces nos damos cuenta que y vale 70 y x vale 70. Estos valores son iguales. Y si dos números son iguales, su división o su cociente es igual. Por lo tanto, la respuesta sale 1. La resolución del problema número 2, muchachos. El problema número 3 de esta página 7 es semejante al problema que yo resuelvo, una aplicación que yo resuelvo después de explicarles la propiedad de existencia del triángulo. Es semejante, hay que aplicar esa propiedad. Yo resuelvo un ejemplo en la parte teórica, en la primera parte de mi video, ¿no es cierto?, del video. Entonces,
Visualicen e intenten resolver el problema 3, que es semejante a este problema que está en el material. ¿De acuerdo? Vámonos al problema número 4, jóvenes, para ganar tiempo también, ¿no? En el problema número 4 nos presentan esta gráfica, ¿sí? Así como lo ve usted. Nos dicen que este vale 4 tita, el vale tita, alfa, 4 alfa, y me están pidiendo hallar x. Pero también acá presentan, jóvenes, unas dos líneas, ¿no? Donde eres tita y alfa y este ángulo vale 20. Entonces rápidamente asociamos lo que tenemos con lo que queremos. Queremos x. Decimos 5 veces 5 tita, todo este ángulo, más 5 alfa. Sumamos pues, ¿no? 4 alfa más alfa, 5 tita y más x. ¿Cuánto deben sumar los ángulos internos de un triángulo nuevamente, jóvenes? La suma de ángulos internos es 180 grados, ¿ven? Luego de ello, me asocio convenientemente, pues, ¿no? Saco el 5 aquí o factorizo el 5 y me queda 5 veces 5 por tita más alfa más x igual a 180. A esa expresión le llamamos número 1. Aquí la idea sería hallar tita más alfa, ¿ves, jóvenes? Para poder reemplazar y luego pasar a restar. Pero tita más alfa está directo en este triángulo ADC. En el triángulo ADC. La suma de dos internos nuevamente nos da el ¿qué? El externo. Fíjense, tita más alfa igual a 20. Está directo, jóvenes. Ángulo exterior en triángulo ADC. Y luego ese valor tita más alfa lo reemplazamos aquí donde yo les dije, ¿ven? 5 por 20 más x igual a 180. Bueno, 5 por 20 es 100. Pasas a restar a 180 y sale 80. Entonces, rescatando un comentario del problema, hay que observar la gráfica y ver qué teoremas me permiten calcular la incógnita. Pero la incógnita tiene que encontrarse en una igualdad. Debe buscar, mediante los teoremas, colocar a x de incógnita dentro de una igualdad y luego utilizar un teorema adicional para que pueda usted reemplazar. ¿Entiende? Ese es como se maneja la parte de resolución de problemas en geometría. Vamos con el problema número 5. ¿Sí? El problema número 5 nos presenta una gráfica de esta manera. Miren. Nos piden hallar x. Nos dicen que este ángulo es 70, pero te dan un dato. Te dicen que estos tres segmentos AB, BC y BD son de igual longitud. Entonces tenemos que recordar un triángulo, ¿no? Si yo veo un triángulo que tiene dos lados iguales, ese triángulo se llama isósceles. Isósceles. Recordad que por etimología la palabra isósceles significa piernas iguales, ¿no, muchachos? Piernas iguales en esa posición. Lados iguales, ángulos que se oponen son de igual medida. Eso se cumple en los triángulos isósceles, jóvenes estudiantes. Entonces aquí, acá hay un primer isósceles, miren. Sí, ¿lo veo o no? Lados iguales, si a él se le opone 70, a él también tiene que oponerse 70. Lo colocas ahí. Ah, ya, 70, 70. Pero rápidamente, usted también podrá darse cuenta de lo siguiente. Otro isósceles, miren. Lados iguales, ángulos que se oponen iguales. Acá vendría el x. Hay dos isósceles, pero no quiere decir que los triángulos sean congruentes. No. ¿Qué más podría hacer usted? Bueno, yo pensaría así, ¿no? ¿Qué hay este ángulo? Si este ángulo, el problema está resuelto. Porque recurriría a la suma de ángulos internos en un triángulo. La suma de internos es 180, pero le falta este ángulo por el momento. Entonces hay que buscar por aquí, por esta parte, ¿no? Ah, profe, mire, ya tiene 70. Sumemos, muchachos, podemos sumar, ¿no? Tenemos la capacidad de sumar por la aritmética. Decimos 70 más 70, ¿cuánto es 70 más 70? ¿Qué dijiste? 140. Entonces, hasta ahí tienes 140. Pero con este ángulo, ¿cuánto deben sumar los tres ángulos de un triángulo? Los tres ángulos internos. Lo estamos repitiendo nuevamente ya 3 veces, si no me equivoco. La suma de internos debe ser 180 grados. Como ya tienes 140, ¿cuánto para 140 grados? Te presenta la gráfica que todo este ángulo es 90, miren. Este ángulo es 90 grados. Está agarrando 40 o está tomando 40. ¿Cuánto le queda aquí? ¿Cuánto le queda? 40 para 90, 50, ¿sí o no? Entonces se halló ese ángulo que estábamos buscando. Miren, jóvenes, se acaba de hallar ese ángulo. Y ahora sí, en el triángulo CBD. Por suma de ángulos internos, nuevamente, jóvenes, por suma de ángulos internos. Sumemos 50,
50 más ¿cuántas x? ¿Cuántas x hay acá? 1 y 2, ¿no? Más 2x igual a 180. Bueno, eso ya es una expresión, una igualdad que se puede resolver. Pasas a restar, queda 130, y el 2 pasa a dividir, como sabemos despejar jóvenes, y x a mitad de 130 es 65 grados. ¿Qué vendría a ser la respuesta del problema número 5, jóvenes? ¿Ya? 65 grados. ¿Sí? Vamos con el problema número 8. Número 8. El problema número 6 está resuelto en el boletín, ¿no? O en el material. Vamos al número 8, ¿sí, jóvenes? Problema interesante que también ha venido bien parecido en el examen de admisión. En este problema nos indican lo siguiente. Nos dicen que la gráfica AB y BC son iguales. Estos dos lados. ¿Isósceles de nuevo o no, joven? AB igual a BC. Miren, estos dos lados son iguales. También te dicen que DC es igual a DE. Por acá también hay isósceles. Si este lado mide L, él también L. Pero algo peculiar, te dan que este ángulo vale 150 y te piden X. ¿Qué es lo que hemos hecho? Como es isósceles, lados iguales, ¿qué se dijo en este problema? ¿Recuerdan o no? Si tienes dos lados iguales, isósceles, los ángulos que se oponen también son iguales. Ajá, vamos por aquí. Si tienes dos lados iguales, los ángulos que se oponen tienen que ser iguales. Es por eso que ya me tomé la libertad de colocar acá ángulos iguales. Si él es theta, aquí también theta. ¿Hasta ahí estamos o no? Ahora, en este triángulo, en el triángulo EDC, lados iguales, ángulos iguales. O sea, quiere decir que este valor theta, mire, este valor theta sube aquí. Miren. Y justo sirve para hallar el valor X que me están pidiendo, porque piden X. ¿Cuánto es la suma de los tres ángulos en un triángulo por cuarta vez, jóvenes estudiantes? ¿Cuánto es la suma de los tres ángulos? ¿Cuánto es? ¿100 qué? 80. A esa expresión le llamamos número 1. Vamos a tocar un poquito más grande, ¿ya? A esa expresión le llamamos número 1, porque en algún momento yo voy a reemplazar este valor, ¿no? En algún momento voy a reemplazar él para que salga X, porque X me están pidiendo. Ahora visualizo esta figura. Notamos que no es un triángulo esa figura, ¿no? Es un cuadrilátero. Entonces podemos recurrir rápidamente a la suma de ángulos internos de un cuadrilátero. La suma de ángulos internos de un cuadrilátero es 360 grados. ¿Por qué? Porque usted un cuadrilátero, usted lo puede dividir en dos triángulos, miren, trazando una diagonal. Un cuadrilátero, usted lo puede dividir en dos triángulos trazando una diagonal. Y la suma de internos aquí es 180 y la suma de internos aquí también es 180. Ahí estarían comprendidos los 360 grados, ¿eh? Entonces no escapa de lo que queremos estudiar, ¿no? Está dentro de nuestro campo de estudio. Luego, miren, continuando por aquí. Borramos esta parte. Luego, observamos que en este cuadrilátero tenemos los ángulos θ, θ, θ y 150 que nos colocaron, ¿no? Entonces, esos cuatro ángulos, ¿cuánto deben sumar? Dijimos, ¿300 qué? 360 grados. Muy bien. Sumamos θ más θ más θ más 150. Está θ más θ más θ más 150 igual a 360. Realizando operaciones, pasando a restar, queda 210. Y el 3 que multiplica aquí, porque son 3 veces el valor de θ, pasa a dividir. Entonces, θ vale 70 grados, jóvenes. Pero eso me permite calcular X reemplazando en la expresión 1. En la expresión 1 reemplazo θ, dos veces θ, pues, ¿no? 2 veces θ más X, ahí está. 2 veces θ más X igual a 180, ¿ves? Ahí operando te saldría 140, porque 2 por 70 es 140, más X igual a 180. Bueno, muchachos, pasamos a restar y por lo tanto el valor de X sería 40 grados. Con lo que estaría resuelto el problema número 8, ¿no, jóvenes? De la página 8 de nuestro material virtual. Bien, hasta ahí sería el avance de la primera semana del tema de triángulos rectilíneos. Ya en la plataforma también se les va a indicar la tarea domiciliaria. Se van a tomar 5 ejercicios que próximamente se los estaré enviando para que puedan intentar resolver. Muchas gracias por la atención prestada, jóvenes.